Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gozo nuevamente poder abrir la escritura, poder abrir la palabra y hoy encontrarnos nuevamente. Que el Señor Jesucristo continúe siendo el que guía sus pasos, que el Señor Jesucristo sea el que alimente sus vidas, el que fortalezca cada una de sus vidas en el nombre de nuestro amado Señor. Y hoy nuevamente una mirada a los proverbios. Qué precioso es abrir la escritura y poder aprender, conocer, crecer y poder alimentarnos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Así que el Señor continúa edificando su iglesia y Él ha dado una promesa que se ha cumplido desde hace más de 2000 años, que las puertas del infierno no detendrían el avance de su iglesia. Y en momentos en los cuales la iglesia ha estado a punto de ser destruida, allí lo que ha traído vitalidad, lo que ha traído ese renacer, es cuando la iglesia ha vuelto a la palabra de Dios. Cuando la iglesia ha puesto nuevamente la palabra de Dios en el centro de la vida de la iglesia. Y eso es maravilloso, eso es lo que nosotros intentamos hacer, es lo que nos proponemos hacer, es lo que nos disponemos a hacer con todo nuestro esfuerzo. Que sea la palabra de Dios la que edifique su vida, la que fortalezca su vida, la que continúe vitalizando, la que continúe llenando de gozo, de esperanza, todo lo que tiene que ver con su existencia. En cualquier situación, en cualquier momento, cuando Dios habla y cuando abrimos la escritura, entonces somos fortalecidos. Y hoy pues continuamos con el capítulo 14. Vamos a terminar hoy el capítulo 14. Ha sido algo maravilloso poder ver de diferentes exponentes el precioso tesoro, esas gemas maravillosas de la Escritura. Pero vamos a pedirle al Señor dirección, y donde quiera que usted se encuentre, usted pueda también no solamente conectarse a la transmisión, sino que pueda conectar su corazón al corazón de nuestro Dios y recibir de Él esa bendición de lo alto, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias por este gozo maravilloso, Señor. Cuando abrimos tu palabra, oh Señor, y cuando disponemos nuestros corazones para que sea tu palabra cambiándonos y transformándonos, Señor, todo el panorama se aclara, hay nuevas fuerzas, nueva vitalidad. Gracias, Señor, por esa preciosa bendición de tener esta palabra viva que es eficaz para continuar edificando nuestras vidas. Que hoy, Señor, que hoy también sea un día de bendición, que hoy también sea un día en el cual nosotros podamos ser edificados, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a continuar haciendo hoy en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre glorioso, maravilloso, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a dar lectura desde el verso 20. Habíamos quedado anteriormente el miércoles pasado en el verso 19, hoy estaremos desde el verso 20 hasta el verso 35, así que damos lectura a la palabra de Dios. Dice así: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecian a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen.
Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta al hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Hasta aquí, capítulo 14, libro de Proverbios, y qué precioso es esta porción de la Escritura. Vean, mis amados, hay algo maravilloso aquí que el mismo texto enfatiza, recalca, repite, reitera, y es la misericordia. Vean, repito nuevamente, en el verso 21 destaca de la siguiente manera: mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y al verso 22 dice: misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Y en el verso 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces está enfatizando algo tan importante como lo es la misericordia, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Aquí el proverbista ha aprendido, ha experimentado, ha vivido la misericordia de Dios. Y ahora, como un padre hablándole a un hijo, a un joven, entonces enfatiza esa verdad que debe ser obedecida, que debe ser encarnada, que debe ser perseguida por un hijo de Dios. La misericordia no es algo natural en el ser humano. Es muy difícil. Usted prende las noticias y puede darse cuenta que cada vez se evidencia de una manera radical el hecho de que la misericordia no es propia del ser humano. La misericordia no es natural, no es una evidencia natural del ser humano. Y lo que manifiesta este texto es las expresiones de aquella persona que no tiene misericordia, ¿no? Vea conmigo. Dice: pero muchos son los que aman al rico, pero peca el que menosprecia a su prójimo. El que no tiene misericordia va a menospreciar a su prójimo. No le va a dar el valor, no le va a dar la posición, no va a darle sentido a aquel que por una u otra razón está en su camino, en su entorno, en su trabajo, en el hogar, en el diario vivir. No es natural. Lo que sí es natural en el ser humano es menospreciar al otro. Por eso es que constantemente la palabra de Dios nos enfatiza, nos recuerda, nos llama atención a nosotros
valorar, a nosotros apreciar la vida de nuestro prójimo, principalmente porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. También vemos en este mismo pasaje que aquellos que no son misericordiosos piensan mal del otro, y dice, no yerran los que piensan mal, y naturalmente si no piensan mal, no van a hablar mal, y usted puede verlo allí en el verso 22, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de labios empobrecerán. Así que piensan mal, hablan mal, actúan mal, todos aquellos que no tienen misericordia. Y nuevamente es una manifestación de algo que es antinatural en el ser humano. La tendencia es a hablar mal, es a pensar mal y es a actuar mal en contra del prójimo. ¿Cómo más vemos nosotros que verso 25, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras? Entonces, nuevamente, aquellas manifestaciones de la carencia de misericordia en la vida de alguien es que engaña, es que no solamente piensa mal, habla mal, sino que actúa mal, engaña, buscando hacer daño a la vida del prójimo, buscando destruir la vida del prójimo. Pero también vemos que en el verso 29 enfatiza esa impaciencia, ¿no? Ese disgusto, ese enojo, el airarse desmedidamente, sin freno. Dice el verso 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que el que tiene... el que no tiene misericordia se impacienta, se enoja, pero con con el deseo de destruir, de erradicar, de quitar del medio a su prójimo. Así que vemos esa secuencia, ¿no?, en este pasaje de la evidencia, de la falta, de la carencia de misericordia en la vida del ser humano. Es algo nuevamente que el ser humano nace con eso, no se le enseña a no tener misericordia, no se le lleva a una institución, no se le lleva a la escuela, no se le lleva a un programa, a un seminario para aprender a cómo no ser misericordioso. Es algo natural en el ser humano. Ahora bien, verso 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. También vemos que la característica, una de las características de alguien sin misericordia es que oprime, subyuga, esclaviza, sin el deseo de buscar el bien, de buscar la felicidad del prójimo. No, lo que busca es oprimir. Y eso lo vemos hoy en día. Las naciones se pelean unas contra otras, no porque únicamente tienen el deseo de territorio, sino que también quieren oprimir a los que habitan en esos territorios, de destruirlos, de convertirlos en sus súbditos, en sus vasallos, en sus esclavos. El deseo es oprimir, el deseo es enaltecerse por encima del prójimo, algo natural en el ser humano. Y también, pues bueno, el resultado de esto pues, lo vemos evidenciado en el verso 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La carencia de misericordia en la vida de alguien es una necedad. Es una necedad, porque Dios está ofreciendo, el Dios que es misericordioso, está
extendiendo la existencia, la vida del ser humano para que encuentre, busque, se apropie del favor de Dios que viene por su misericordia y por su gracia, pero el necio rechaza, el necio no valora, el necio desprecia y menosprecia la misericordia de Dios y al Dios de toda misericordia. Mis amados, qué importante es entonces entender que solo a través de la obra de Dios, por la gracia del Salvador, nuestro Salvador Cristo Jesús, es que nosotros, nuestra naturaleza puede ser transformada, cambiada, y entonces esas gloriosas, esos regalos de Dios para con la vida de alguien que se rinde a Él, es bendecida, porque el Dios de amor nos da de su amor. El Dios de gracia nos da de su gracia, el Dios de bondad nos da de su bondad y el Dios de misericordia nos da de su misericordia. Ahora, es algo que no solamente podemos tener, sino que es algo que somos. Podemos tener manifestaciones esporádicas de misericordia según de repente quizás estemos emocionalmente contentos o todo nos esté yendo bien, pero cuando nos está yendo mal, entonces esas manifestaciones esporádicas desaparecen y lo que hay es una tendencia es precisamente a menospreciar, a pensar mal del otro, a hablar mal del otro, a engañar al otro, a ser impaciente con el otro, a oprimir al otro y a manifestar esa necedad en la vida de el que no aprecia la misericordia. Y es importante entender que Dios mostró, manifestó, nos enseñó su misericordia por la obra de su Hijo amado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros no merecíamos nada de Dios. Al contrario, nosotros lo que sí merecíamos era el castigo de Dios. Pero Dios en su misericordia nos dio a su Hijo, a su único Hijo, a el Salvador Cristo Jesús, y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, el derramamiento de esa sangre preciosa, entonces no solamente hemos sido perdonados por su misericordia, sino que esa misericordia nos continúa acompañando a lo largo de nuestra vida. Esa misericordia continúa manifestándose en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos bendice con misericordia? Para que el Dios de misericordia nos llena de su misericordia, para que nosotros entonces tengamos el privilegio, tengamos el honor de ser misericordiosos con nuestros prójimos, para que nosotros podamos imitarle a Él, ese Dios misericordioso, maravilloso. Vea cómo dice la quinta bienaventuranza en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados, es decir, felices, dichosos, verdaderamente felices. Es decir, ¿dónde podemos encontrar la verdadera felicidad, la verdadera dicha? En ser misericordiosos. Primero, es un privilegio que Dios nos llame a imitarle y a expresar esa misericordia con la que Él nos ha bendecido, con la que Él nos ha hecho felices. Y entonces nos llama a experimentar entonces al transmitir esa misericordia a aquel que lo necesita. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cuando expresa esta bienaventuranza, no es para decir de que nosotros somos misericordiosos con los prójimos, con nuestro prójimo,
para que el prójimo, nuestro hermano, sea misericordioso con nosotros. Primero, porque no es algo natural, y segundo, porque no debemos de crear falsas expectativas, porque si estamos esperando ser misericordiosos con otros para esperar que ellos sean misericordiosos con nosotros, vamos a ser defraudados, vamos a ser desanimados, vamos a ser autoengañados. ¿Quién es el que va a extendernos misericordia cuando nosotros actuamos con misericordia? El mismo Dios de misericordia. De Él sí podemos esperar que la verdadera felicidad se manifieste cuando somos misericordiosos con nuestro prójimo. Entonces Dios nos continúa extendiendo su misericordia. Porque aquí vimos en el libro de Proverbios, este pasaje que hemos leído en el capítulo 14, dice: mas el que tiene misericordia. Y más adelante, misericordia y verdad alcanzarán. Entonces, usted es lleno de la misericordia de Dios, porque el Dios de toda misericordia habita en usted, y ya no solamente usted puede expresar esporádicamente, temporalmente algún tipo de misericordia, sino que ahora en usted esa naturaleza ha sido transformada, y no solamente usted tiene misericordia, sino que ahora es también misericordioso. Vea también cómo dice la palabra de Dios en Lucas 6:36, hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es una orden, dice sed. Es un mandato, está en imperativo, está en plural. Esto no es únicamente para los líderes de la iglesia, está para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero y en los cuales han sido receptores de la misericordia divina. No es para cuando usted desee ser misericordioso, no es cuando sienta ser misericordioso. Sed pues misericordiosos. ¿Cómo? Como lo es el líder, como lo es el hermano fulano, como lo es el hermano sultano. No, dice: como también vuestro Padre es misericordioso. De la misma manera, en Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos, grandes, pequeños, los que están comenzando en la fe, los que tienen algún tiempo en la fe, los que tienen muchos años en la fe. Dice: sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Dice: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. Entonces, finalmente, sed, una orden, y aquí lo enfatiza: todos debemos de ser misericordiosos. En el Antiguo Testamento, esa palabra misericordia, básicamente en el hebreo lo que significa es meterse dentro del otro, para entonces sentir como aquella persona está sintiendo, para ver cómo esa persona está viendo, para padecer, para escuchar cómo esa persona está padeciendo, cómo está escuchando, para identificarse. Más que una empatía, es una encarnación de la situación difícil, compleja, que pueda estar pasando alguien. Mire, la misericordia tiene algo distinto a la compasión, porque usted puede pasar por una avenida y ver a alguien que está sufriendo y decir: pobrecito de él, ay de él, qué lástima me da, y ya usted sigue su camino. Pero la misericordia es cuando usted se mete dentro del otro, encarna ese sufrimiento y puede entender lo que esa persona está padeciendo, y se identifica de tal manera que puede ayudarle, proveerle, puede caminar con él, puede extenderle la mano, extenderle la ayuda. Y eso es básicamente el sentido de la palabra misericordia. En el Nuevo Testamento, en el latín, misericordia es cuando nosotros unimos o lanzamos, es la idea, cuando arrojamos nuestras miserias al corazón de alguien que puede ayudarnos, y quien
puede ayudarnos sino nuestro Dios que es misericordioso? ¿Quién el que puede enseñarnos a ser misericordioso, el que puede capacitarnos a ser misericordioso, sino nuestro Dios que está en los cielos? Así que, mis amados, unamos nuestras miserias al corazón de Dios y aprendamos nosotros a encarnar el dolor de nuestro prójimo para ser misericordiosos con nuestros semejantes y podamos nosotros ayudarles. ¿Cómo entonces evitar no ser misericordiosos? Pues no menospreciar, no pensar mal del prójimo, no hablar mal del prójimo, no engañar al prójimo, no subyugar al prójimo, no oprimir al prójimo, como nos ha hablado este texto del capítulo 14 del libro de Proverbios. Que el Señor nos continúe ayudando, que nosotros podamos rendirnos completamente a Él y decirle: Señor, Dios de toda misericordia, capacítame para obedecerte y tener un corazón misericordioso que demuestre entonces a hablar bien del prójimo, que demuestre entonces esa gracia y ese favor para con todo aquel que lo esté necesitando. Señor, gracias. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por ser ese Dios misericordioso que se encarnó en nosotros, que vio nuestro dolor, que vio nuestro sufrimiento y que no únicamente se compadeció, sino que actuó con misericordia para ir a la cruz, para darnos salvación, para darnos vida eterna y para también capacitarnos para imitarle a Él en ser también misericordiosos con nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor. Gracias por este privilegio que nos da, Señor. Gracias por el honor de poder llamarnos, Señor, a imitarte en ese sentido, Padre de la Gloria. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y, Señor, todo aquel que esté ahora padeciendo, sufriendo en alguna necesidad específica, en alguna necesidad que pueda ser humanamente insuperable, tú que eres el Dios de misericordia, socorre, Padre amado. Y si podemos, Señor, también extender nuestra mano, Señor, guíanos para aquel que esté necesitando también de tu misericordia. Gracias, oh Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué precioso, mis amados, una mirada a los proverbios cada miércoles y de la misma manera siempre cada domingo hay un servicio que deseamos, que anhelamos siempre en primer lugar alegrar el corazón de nuestro Dios, exaltar el nombre de nuestro Dios y a la misma vez salimos nosotros edificados, gozosos, alegres, renovados, al poder decir que hemos estado en la presencia de nuestro Salvador. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.